¿Criaturas vivientes encerradas en una piedra sólida? La ciencia dice que esto no puede suceder, pero las evidencias indican que esto sí puede ocurrir, y con tanta frecuencia que la gente apenas puede llegar a imaginárselo. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El 22 de abril de 1881, Joel Molino estaba en uno de los niveles más bajos de la mina de Wild West, cerca de Ruby Hill, en Nevada, y había metido su pico bajo la parte protuberante de una piedra que sobresalía en uno de los muros del túnel y la empujó hasta soltarla. Al caer, la piedra lo golpeó en el pie, y eso lo enfureció de tal manera que tomó un martillo y aplastó la roca de forma ofensiva. Se quedó sorprendido al descubrir una cavidad del tamaño de su puño que el golpe del martillo había dejado al descubierto. Esta cavidad estaba llena con gusanos de alguna especie. Joe los recogió. Al principio no mostraban señales de vida, pero después de media hora algunos empezaron a moverse, y en una hora más, bajo la sombra mirada de los mineros, los gusanos empezaron a arrastrarse por el piso del túnel. El operador de la mina se ocupó de recoger tanto la piedra como los gusanos y los envió a la oficina de minas de Estados Unidos. Unas semanas más tarde recibió una respuesta que los informaba que se trataba de algún malentendido, puesto que no podía haber sucedido como lo habían descrito los mineros. Igualmente inexplicable fue el caso del escarabajo lento y de un color bermejo verdoso que se encontró encerrado en un pedazo de mineral de hierro sacado de las profundidades de las famosas minas Love Hollow, cerca de Clifton, en Arizona, en 1892. Cuando el mineral fue partido, se descubrió un escarabajo en un sarcófago de hierro. La muestra fue enviada a un geólogo de El Paso, allá en Texas, el señor Z.T. White. Él la colocó envuelto en un pedazo de papel en uno de los casilleros especiales de su biblioteca. Después de una semana de que el espécimen había sido sacado de la mina, el geólogo notó un movimiento en el escarabajo. Al observarlo bajo una potente lupa, White vio un pequeño escarabajo que emergía lentamente del cuerpo de esa pequeña muestra. Convocó rápidamente a varios testigos. El pequeño animal fue colocado en un recipiente en el que vivió durante varios meses. Finalmente, el mineral, el escarabajo encerrado en él y el pequeño escarabajo que había salido de él fueron enviados al Instituto Smithsoniano en Washington, que únicamente pudo asombrarse como el resto frente a tal evidencia. En la mina de carbón Black Diamond, en el Monte del Diablo, cerca de San Francisco, en 1873 los mineros descubrieron una rana grande parcialmente atrapada en una piedra caliza cuya vena habían dinamitado. La rana se encontraba prensada en su cripta de piedra, y cuando la sacaron cuidadosamente, la piedra mostraba la misma impresa en su cuerpo. Tanto la rana como la piedra que la circundaban fueron subidas a la superficie, donde el animal siguió viviendo por un día, ciego y solo capaz de mover una de sus patas lentamente. Cuando la criatura murió, su cuerpo y su tumba, que databan de tiempos remotos, fueron enviados a la Academia de Ciencias de San Francisco. Esta era una prueba de que se refutaban las aseveraciones científicas que tal cosa no podía suceder. Los fósiles vivientes
aparecen en los lugares menos esperados. Por ejemplo, en Brown y en Hull Samsmith, en Acton, en Ontario, estaban aserrando un tronco de pino en octubre de 1893. En ese momento la corteza exterior había sido aserrada y la siguiente parte del tronco mostró un círculo oscuro en la madera. Entonces los trabajadores detuvieron su labor con la sierra pensando que la mancha oscura era algún metal que se había incrustado en la madera y que podía arruinar las costosas hojas de su sierra. Pero en lugar del metal habían abierto la parte superficial de una pequeña cavidad de la que emergía la cabeza de un sapo vivo y que apenas se había escapado de morir, cortado en dos por los dientes de esa máquina aserradora. La cavidad en la que había sido atrapada la criatura era perfectamente lisa y casi esférica, lo que mostraba que el sapo se había estado moviendo en ella. El árbol tenía unos 200 años de edad y esa parte se encontraba a algunos centímetros del suelo. Antes de que la sierra lo liberara, el sapo había estado rodeado por la madera sólida de unos 86 centímetros de grueso. Ha habido muchos sapos que han salido de extraños lugares, incluyendo algunos que estaban en el concreto, pero muchos de esos casos pueden estar sujetos a la duda. Muy bien documentado y sorprendente fue el de los gigantescos bloques de granito sascados del fondo de mar de los muelles de la cuenca de George en Liverpool, en 1829. Uno de los bloques tuvo que ser cortado para poder hacer escalones nuevos y durante el corte fue descubierto un pequeño sapo que fue liberado, ampliando el agujero alrededor de su cuerpo. La criatura vivió por unas cuantas horas, tiempo durante el cual intentó levantarse varias veces hasta que finalmente cayó sin poder moverse más. Los científicos británicos que examinaron el sapo y su tumba solamente movieron sus cabezas con cierta incredulidad, y frente a ellos se encontraba la evidencia, pero chocaba con el dogma establecido, de manera que tenía que ser rechazado y lo que fue realmente.